La familia. Bueno, quiero pedirles, antes que pedirles, quiero presentarles a las personas nuevas que han llegado a la iglesia. Amén. ¿Cierto? Por ahí veo dos personas. ¿Les molestaría si las saludo? No, cierto que no habría problema que vienen. Amén. Yo me acepto. Gloria a Dios. Por favor, ¿me ayudas, necesito? Dale. Sí. Gracias, Martín. ¿Carolina? Carolina, buenos días, Carolina. Buenos días. Evangelina, ¿a qué es tu nombre? O sea que usted es portadora de buenas noticias, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Sabía qué será el significado de su nombre? Evangelina tiene la raíz en evangelio, y evangelio es buena nueva. Evangelina traduce portadora de buenas noticias. O sea que tu llegada aquí no es coincidencia. Un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Ese es el significado de tu nombre, ¿oíste? Y yo voy a pedir en favor a una pareja que pase por acá adelante, que nos van a dar una buena noticia. Angie y a William, vengan por favor por acá. Familia, les voy a contar. Angie, ustedes ya los conocen, ellos son de esta casa. Ellos estaban desde el año pasado y llegaron acá, ya vamos para un año, llegaron acá a Filadelfia y por cuestiones de trabajo, William estaba tirando los trasnochos serios. ¿Cierto, William? Entonces se le había dificultado venir a la iglesia, pero volvieron, están aquí y retomamos la tarea. ¿Quieren que les cuentas tú? Les cuento yo. Ay, contarles vos. Pues tenemos buenas noticias. Unas excelentes noticias. ¿Tenemos ya, William? Sí. ¿Lo dice tú o lo dice ella? Lo digo yo. Ahí tan tímidos. ¿Cómo les parece, mis hermanos, que la pareja aquí presente tomaron la decisión de casarse el día 16 de abril aquí, en nuestra iglesia? Padre Celestial, gracias, Señor, por Ángel, gracias, Señor, por William, gracias, Padre Celestial, porque tiene su corazón dispuesto delante de tu presencia, Señor. Ellos llegaron, Señor, a este lugar con la intención de conocerte, Padre Santo, y se han mantenido y han permanecido y quieren dar esos pasos de obediencia, Señor, para dar testimonio público que somos tus hijos. Padre Celestial, bendícenos, guárdanos, Padre Santo, y en esta idea y plan que tienen, amado Dios, sé tú acampando ángeles a su alrededor, Señor, y facilitando, Señor, su recorrido. Bendícenos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. En el concilio, eso compartíamos con los hermanos que, gracias a Dios, en la iglesia, en los últimos 4 años se han casado varios, ¿no? Diría un amigo mío, me cansaron de la mala vida. De la buena vida. Oh, gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a orar y vamos a dar inicio pues a nuestro culto en la mañana de hoy. Amadísimo Rey, Padre Celestial. Señor Jesús, yo te pido, amado Dios, que me des sabiduría y entendimiento, Señor. Pido, te suplico, Rey de Gloria, que tú, con tu Santo Espíritu, amado Dios, seas usándome, Señor, conforme a tu amor, a tu misericordia, a tu idea y a tu plan, Señor, para la iglesia. Permítenos, Padre Celestial, en este diario vivir, amado Dios, mantenernos fuertes y apegados a tu palabra, Señor, sabiendo que ninguna tentación que llega a nuestros caminos, Señor, es más grande o más poderoso que el amor que tú tienes por tu pueblo, Señor. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 51. Amén. Salmo 51, un salmo escrito por David en un momento fuerte en su vida, en un momento donde él tuvo que luchar contra sus propios dolores causados por sus propias decisiones. Resulta de que
Bueno, vamos a primero leer y luego damos la introducción. Amén. Vamos a ver. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo recto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Canta mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo no daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica tus muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quema. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Palabra de Dios. Les quiero contar. Estaba escuchando una palabra, una frase, perdón. Voy a ser sincero, en una película, no era cristiana, pero sí me llamó mucho la atención la palabra, la frase. La frase decía puntualmente, una de las personas que estaba en la conversación decía, no pude haber caído más bajo. Era la expresión que uno de los personajes de esta película decía, no pude haber caído más bajo. Y su compañero le respondió, ok, lo bueno de eso es que hay un solo lugar hacia donde dirigirse. Y él preguntó, ¿cómo así? Si no pudiste caer más hondo, pues la única forma es hacia arriba, es saliendo. Y pensaba yo en las muchas ocasiones que como creyentes, que como personas, hemos tomado decisiones equivocadas. O en esos momentos que ayer lo mirábamos, por eso ayer estaba tan tocado en la reunión de varones, porque el tema se orientó durante un momento en este sentido, y es ¿qué pasa cuando el creyente tropieza? ¿Qué pasa cuando el creyente cae? ¿Qué pasa cuando el creyente peca? Pues después de la caída solamente hay algo que uno puede hacer, y es levantarse. Y si esa caída sientes que no pudiste haber caído más bajo, bueno, eso quiere decir que no hay otro camino sino hacia arriba, buscando a Dios, el camino de la redención. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a caminar de esa manera? Miren, la razón por la cual David escribe este salmo es una cuestión grave. Nosotros a veces estamos tranquilos y nos parece muy cómodo señalar el pecado de fulanito, el pecado de fulanita, el pecado del de allá, el pecado del de acá. Y nos parece horrible cómo va a pasar eso. Y es verdad, es horrible. Pero ¿por qué existe la tendencia a que es más horrible el pecado de mi hermano que ha sido descubierto? Ay, pero el mío que está encubierto, ese sí déjelo ahí.
Y ese es el punto más bajo. Cuando nosotros hemos pecado y tenemos ese escondido allá, ese tapado por allá en el fondo de la olla y no queremos que nadie lo muestre, que nadie lo destape, porque sabemos a lo que va a oler. Miren, David pasó por una situación así. David vio una muchacha, la vio bañándose desnuda, la mandó a llamar, estuvo con ella, quedó en embarazo, y ella era casada y conocía al marido. Intentó ingeniárselas para que el marido estuviera con ella y así entonces él quedaba como el papá y el tapado ya quedó resuelto. Ese hermano hasta bien no quiso hacer caso. No se devolvió para la guerra, sino que se quedó cuidando afuera del rey. El rey dijo, no hay de otra, póngalo de frente, de primero, en la parte más caliente de la guerra. Lo mataron a los soldados. Ay, qué pecado, venga, yo me caso con la pobre mujer que hasta en embarazo quedó. Hasta allí el pecado estaba tapado, el tipo estaba tranquilo, no había ningún problema. Pero llegó Natán, el profeta, y expuso la situación que él estaba viviendo por medio de algo que a él le dolía mucho, que era lo de las ovejas, ¿no? Señor, y si llega un hombre que no tiene una sola oveja y otro que tiene 1000, se las quitan, la muerte para eso que quitó esa ovejita, ese eres tú. Después de eso, después de que su pecado fue expuesto, que su pecado fue público, viene el reconocimiento de David de lo que había hecho, lo que había cometido. Miren, mis hermanos, primera lección. Muchísimas veces nosotros nos estancamos espiritualmente porque tenemos cuentas pendientes que no queremos andar, que preferimos estar ahí, que esté tapadito, cubiertito, que nadie lo mire, que nadie vaya a caminar por ahí cerquita para que no estape esa olla podrida. Pero resulta de que la única manera en la que nosotros vamos a poder desarrollarnos espiritualmente es destapando ese tipo de cosas, sacándolos al aire. Obviamente, yo lo he vivido, yo también he actuado como David. Dejen su ahí tapado, no miren para allá. ¿Recuerdan que yo les conté una historia de una olla enterrada en Suárez? Bueno, es algo parecido, pero solamente hasta que yo me dé la libertad de contar esa historia de esa olla enterrada. Y no era como monedas, tranquilos, para los que no los conocen, un día esto vuelvo y la cuenta. Un día esto y la cuenta, no eran como monedas de oro para que no vayan a ir a buscar la guaca. Era un arroz quemado que hice yo y para que mi mamá no me regañara, enterré la olla. Aquí está mi mamá, tranquila madre. Yo algún día te la repongo, ya les conté la historia. Cuando se destapan ese tipo de cosas, mi hermano, realmente uno experimenta lo que es la libertad. Cuando se destapan esas situaciones de las cuales tú no quieres hablar, que te trauman, que te tienen, cuando se destapa es cuando verdaderamente hay un crecimiento espiritual. Y una de las primeras cosas que sucede en la vida de un creyente, cuando peca y tiene eso tapado, mi hermano, se pierde el gozo. Se pierde el gozo. Esa es una de las, la primera situación que ocurre, se pierde el gozo. ¿Y se pierde el gozo de qué manera? Nadie quiere que te hable de ese aspecto. Es como cuando resulta de que yo de niño era muy desordenado, horriblemente desordenado. De niño era muy desordenado y mi mamá entraba a hacer aseo a la pieza. Yo no quería que mi mamá se me barriera por debajo del armario. ¿Por qué? Porque ahí iba a encontrar las medias y hasta la ropa interior que a mí me dio pereza lavar, y yo llegaba y la metía para allá. Al tiempo llegaba y la lavaba, pero cuando tenía pereza la tiraba para allá. Pero cosa curiosa, mi mamá cuando iba a hacer aseo, por alguna extraña razón que yo todavía no entiendo, ese era el primer lugar donde mi mamá llegaba a odiar mi escoba. Así pasa con el Espíritu Santo. Cuando uno tiene esos guardados que uno no quiere que nadie mire, esas situaciones que uno no quiere que nadie descubra, por alguna razón los temas de conversación giran alrededor de eso, de ese aspecto en el cual eres débil. Por alguna razón alguien
llega y te pone conversa de situaciones, ve qué hago si estoy en esta situación, y uno empieza usted verá. Algunos se asustan, otros se enojan, otros salen corriendo, otros dicen, ¿yo qué voy a ver? Otra manera en la cual uno nota que se pierde el gozo en esa situación, en medio de ese pecado no confesado, esa es la manera en la que empezamos a juzgar a los demás. Y es tan maluco y nos parece desagradable que esa persona cometió ese pecado, es el mismo que yo cometo, pero el de él ya está al aire libre. Que ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a entender el llamado que está haciendo el Señor para nosotros. David pecó con Betsabé, sí, pero el profeta Natán acaba de confrontarlo, y básicamente este salmo que acabamos de leer es una oración de súplica de parte de David al Señor. ¿Y saben cuál es el punto central de eso? Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Es un anhelo de David. Hermano, cuando nos encontremos con esta persona, con este hombre, con esta mujer que ha caído en tentación, que ha pecado, lejos de señalar, lejos de acusar, pensemos en cómo se puede estar sintiendo esta persona que en ese momento no tiene el gozo de la salvación, que está pasando aún por el temor, por el temor. Si mi pecado, si lo que acabo de hacer demuestra que no estoy con Dios o que perdí mi salvación, porque son las dos cosas que se vienen a nuestra mente, ¿no? Perdí la salvación, ya no hay gozo, ya para qué me levanto, y algunos se rinden. Y por eso personas que estuvieron aquí súper comprometidas, trabajando, ustedes también lo vieron y se gozaron en ese proceso, de un momento a otro tropezaron y no volvieron, muy seguramente pensaron o están pensando que a raíz de eso ya no tienen comunión con el Señor, espantaron al Espíritu Santo, ya el Señor no quiere saber nada de ellos. Y la verdad es otra. Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él y que experimentemos esa vida en Cristo Jesús que es completa, que es plena, que es perdonadora. Mire, Jeremías 5:25 dice lo siguiente: vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados han apartado de vosotros el bien. Mi hermano, tenemos que confesar nuestros pecados. El pecado no confesado hace que esa intimidad con Dios se rompa. Allí es donde está el peligro. Allí es donde está el peligro. Nosotros, como seres humanos, nos equivocamos. Como seres humanos, tropezamos. Como seres humanos, erramos al blanco, lo estudiamos ayer. Pero el Señor es tan lindo, es tan tierno y es tan misericordioso, mis hermanos, que Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a recibir. Oído, eso no quiere decir que no vamos a ser responsables de las consecuencias del acto pecaminoso que hicimos. David lo hizo, David llevó las consecuencias. El profeta Natán le dijo: a raíz de esto la espada nunca se apartará de tu casa. Y mientras él estuvo rey, hasta con su hijo tuvo que pelear. Siempre hubo un rango de violencia ahí. Entonces, hermano, hemos tropezado, hemos caído, levántate. Ahora, eso no te haga hacer creer que te levantaste y te diste perdón al Señor mediante tu pecado, no eres responsable de las consecuencias de tus acciones. Obvio, sí. La cuestión, esperamos que no hayas caído tan en lo hondo, tan profundo, que las consecuencias sean cada vez más pesados y más dolorosos. Mis hermanos, generalmente el creyente que peca es como si estuviéramos sembrando frutos amargos. El problema con esos frutos amargos que representan el pecado del creyente, el errar del creyente, es que quien termina comiéndose, tragándose y sufriendo esos frutos amargos son las personas que nosotros amamos, nuestra propia familia. Allí está la parte dolorosa de todo este proceso, y lo demuestra en cuanto a lo que sucedió con David.
La espada nunca se apartó de su casa, una de sus hijas fue violada por su propio hijo, esto generó un foco de violencia, uno de sus hijos quiso derrocarlo, y todo el tiempo hubo signos de violencia dentro de su casa. Consecuencia de su pecado. Sin embargo, mis hermanos, así como David confesó su pecado y volvió a la reconciliación de Dios, Dios también nos puede perdonar. El pecado, tenemos que aclarar esto, el pecado del creyente no le quita la salvación. Ahora, no es que vayamos a salir arriba de aquí a acabar con el mundo, no. Sí, toca aclararlo, ¿no? Por ahí hay un movimiento todo bacano que dice que vaya y acabe con el mundo, que usted ya tiene gracia, y no, está mal enseñado. El pecado no nos quita la salvación, pero sí nos quita la alegría de la vida cristiana. Nos llena de temor, y el temor es lo contrario a la fe. Nos sentimos estancados, pero ¿sabe qué es lo más notorio? Nos aleja del cuerpo de creyentes. El pecado nos aleja del cuerpo de creyentes. Sin el ánimo de juzgar a nadie, sino fíjese cuántos jóvenes hay en el momento de Filadelfia. Porque en algún momento, en algún error, en lugar de buscar la presencia del Señor, sienten miedo y se alejan. A mí me pasó, yo lo hice, yo me alejé a los 17 años y volví a los 28. Gracias a Dios volví. Y muy seguramente ustedes tendrán otras historias propias, tal vez, gracias a Dios no propias, pero sí conocidas, de situaciones semejantes, de situaciones parecidas. Pero la cuestión está en mi deseo, mi voluntad y en el reconocimiento de la necesidad de que yo vuelva al Padre, de que yo vuelva a Dios, que vuelva a buscar su presencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos, absolutamente todos, dice la palabra, somos pecadores por naturaleza. Todos somos pecadores por naturaleza. Estaba yo en el colegio, estoy parado en la puerta y un niño llegó enojadito, estaba de preescolar, y me golpeó, tiene esos maletines de rueditas, y me golpeó la rodilla con el carro. Entonces me dio risa y le dice: oye, compadre, y me dice: qué pena, no lo había visto. Qué pena, no lo había visto, y estoy parado de frente a la puerta. Dice, hermanos, cosas chiquititas en las que no hay necesidad, pero tenemos la tendencia a pecar, a mentir, a sacar algo positivo de allí, un beneficio para nosotros. Hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa, hace parte. Entonces, por decir algo, llegamos tarde a una cita al médico, y llegamos tarde a la cita al médico porque es que el programa estaba como interesante, y antes de ver, y salió usted 5 minutos después de la hora que debía haber salido, y salió, y si usted tuvo que esperar el pasillo, ya se fregó, si usted tuvo que esperar el pasillo, usted sabe que espera, que ese día llegó allá, y esos 5 minutos tarde que usted se podía salir de la casa, terminaron convertidos en 15 minutos tarde en llegar al sitio donde usted tenía que llegar. Pero el decir es: uy, es que había un trampón. No, el decir es: salí tarde. Tenía uno que presentar un trabajo para la universidad. En estos días me pasó, tenía que presentar un trabajo para la universidad y no leí el libro completo. Tenía que leer 700 páginas y me alcancé a leer 380. Sin embargo, escribí lo que más pude de los 380 páginas y mandé mi trabajo. Y me preguntaron: ¿y qué le pasó? El pastor, ¿por qué no lo hizo? Yo, le digo, y yo,
Yo, la verdad, me enredé en un poco de cosas y no terminé de leerlo, no saqué, no organicé la agenda para hacerlo. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que apenas yo dije así, mi profesor dijo, uff, este man es tan sincero que hasta me asusta uno, un paraguayo. Mi hermano es tan sincero que hasta me asusta uno. Yo lo tomé como un piropo. Porque al decir que soy pastor puede haber dicho, no, sí, tuve muchas visitas, pero mentira, esta semana la semana pasada yo no visité a nadie. Iba a ir con el pastor Gerardo, pero no alcancé porque me enfermé. Pude haber dicho, no, es que hay una cantidad de cosas en la iglesia, pero no, curiosamente esta semana en la iglesia no hubo tanta cosa y el jueves hasta me cubrieron porque tenía migraña para la... Hubiera podido decir eso, pero tomé la decisión de decir, no organicé mi agenda para separar los tiempos que dividen en la iglesia, el colegio y el estudio de la universidad. Y el pastor dijo, fue tan sincero que se sintió está bueno, y continuamos. Y se ¿por qué tenemos esa tendencia? ¿Por qué nos cuesta reconocer? Recuerden que si no somos fieles en lo poco, tampoco nos van a poner en lo mucho. Mentimos de cosas pequeñas, de cosas sin necesidad. Todo el tiempo estamos buscando la manera de sacar ventaja de algo o de alguien. Nosotros por naturaleza hemos pecado, pero ¿saben una cosa? Nosotros cuando buscamos del Señor, la palabra lo que nos dice es que Dios es misericordioso y cuando nos acercamos a Él somos perdonados de todos nuestros pecados, presentes y futuros, escribe la palabra, y aún más después de llegar a ser de Cristo. Cuando todavía pecamos, nosotros debemos confesar nuestros pecados. Ahora, ¿cuáles? Porque este es otro error que como creyentes cometemos, ¿no? Pensamos que todo el tiempo tenemos que estar hablando, confesando los pecados de antes, cuando éramos creyentes, antes de ser creyentes, antes de aceptar al Señor, y nos olvidamos de los pecadillos del último camino. Insisto yo, porque es el pecado de lo que estás pensando cuando te cierran, lo que estás pensando cuando alguien intenta tumbar. Vean, estos días mi esposa fue a Confenalco, yo no estaba presente, y alguien, por querer subirse al ascensor antes que mi esposa, la empujó, a ella le operaron la rodilla derecha, la empujaron por el lado izquierdo, la hicieron apoyarse en la rodilla que estaba recién operada, la hicieron caer. Pregúnteme sinceramente si en mi corazón estaba la intención de echarle bendiciones a la persona que le empujó. Y lo confieso delante de ustedes, tengo que pedirle perdón al Señor que en ese momento mi pensamiento, y eso que no la vi muy seguramente presente, le digo a pisa. ¿Por qué? Porque mi tendencia, mi pensamiento, mi corazón va siempre hacia el pecado, porque es nuestra tendencia, es extraño, es raro, pero a partir del momento del pecado de Adán y Eva ha sido nuestra tendencia, y el pecado se ha convertido en un camino fácil para evadir, pero no notamos que ese camino fácil para evadir nos está quitando el gozo. Y ustedes saben qué representa ese gozo. Ese gozo representa azotes espirituales. Recuerdo hace un tiempo aquí en la iglesia, eso fue en el 2017, hice una enseñanza, aquí en esta congregación hice una enseñanza, y cuando terminó, la hermana me pegó una regañada y metió al marido en el cuento. Después del regaño, es que me regañó y metió al esposo en el cuento. Fue que el fulanito vino y habló con usted. Y el hermano me miraba y me decía, pastor, qué pena con usted. Hablar con el pastor de qué, yo acá no he venido. Claro, toda la prédica me la dedicaron, decía la hermana. Y el hermano, pastor, usted tocó un proceso de llegar, sentarse, hablar, visitar, explicar, averiguar qué sucedía, cuál era la raíz de ese problema. Y luego sí, cuando terminamos en ese proceso nos dimos cuenta que era una situación de familia, algo solucionable, pero había tanto dolor, tanta tristeza en el corazón de esta mujer, que una sencilla predicación de una persona recién nombrada pastor se le convirtió para ella en un agravio.
Es ese tipo de azote espiritual que algunos pueden llegar a experimentar. Ese sentir que todo lo que están hablando me está cayendo a mí, todo me lo dedicaron a mí. ¿Con quién hablaba el pastor? No tiene que ver que la hermana de la iglesia, que es líder del grupo, fue y le contó. Y empieza uno a hacerse la película, a suponer, a creer. El esposo, sí, yo ya sé que fulanita vino a hablar con usted y yo ni cuenta me daba qué estaba pasando. Ese es un ejemplo entre muchos, porque ha sucedido varias veces, gracias a Dios. Otros simplemente se me van acerca de decirme, pastor, usted parece que hubiera estado anoche en mi casa, no solo que está hablando con mi señora. Pero mis hermanos, miren, cuando recibimos esos azotes espirituales, no nos entristezcamos por el Señor, porque ¿sabe qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe como hijo. Cuando sentimos ese dolor, cuando sentimos ese azote, cuando sentimos como que era para mí, es el Señor que está hablando a tu corazón y el que te está cuidando, el que no quiere que permanezcas de la misma manera, sino que quiere llevarte a mejorar. De niño yo recuerdo que llegar con un lápiz que no fuera el que mi mamá había marcado, porque mi mamá los marcaba y hacía una marca especial que solamente ella distinguía. Si ese lápiz no tenía esa marca, mi mamá me hacía volver al otro día y qué boleta, porque es que entraba al salón. Yo estaba aquí en Alejandro Montaño, yo entraba al salón, ella llegaba hasta donde el profesor y la profesora y le decía, profesor, ¿me deja decir algo? Y el profesor hasta le decía así, Alejandro llegó con este lápiz a la casa que no es de quién es el lápiz, pero es que mamá, yo me lo encontré. Pero es que no se trata de si no se lo encontró o no, si usted se lo encontró, lo deja en el colegio porque te atiende el colegio. Claro, créanme que por el solo hecho de no tener a mi mamá otra vez delante de mis compañeros diciéndome que no me ha encontrado un lápiz, yo pensando acá abajo, mi mamá me boleteó, solamente por eso yo el lápiz que me encontraba, profe, me encontré esto, ¿y de quién es? Yo no sé. Porque yo sabía que me iban a hacer pasar vergüenzas. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor habla a nuestros corazones. Ahora, vamos a hacer de esos que todo el tiempo vamos a tratar de justificarnos en medio del pecado, o simple y llanamente vamos a reconocer, a entender y a actuar conforme a lo que el Señor está hablando en nuestros corazones. Pregunto, todos, mis hermanos, somos pecadores. Pero ahorita voy a cambiar la pregunta. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿Quién demuestra más amor por sus hijos? ¿El papá que deja que el peladito haga todo lo que le dé la gana para que esté contento? ¿O el papá que sabe que el muchacho algún día va a crecer y prefiere disciplinarlo para que no crezca siendo un grosero maleducado? ¿Cuál creen ustedes? ¿El primero o el segundo? Entonces, ¿por qué miramos tan mal o nos desagrada tanto la disciplina que el Señor hace en su pueblo? ¿Por qué? Dios no nos va a quitar la salvación, pero sí tenemos que ser corregidos por Dios y afligidos si es necesario, y afligidos si permanecemos en ese acto de desobediencia. Y créanme, yo sé, y estoy de acuerdo con ustedes, nunca en mi vida voy a considerar que ser corregido es algo agradable, y menos corregido por Dios. Porque, ¿cómo se dice la palabra? Dura cosa es caer. Sí, Señor. Nunca, ser disciplinado nunca va a ser algo que no diga tan rico, me van a disciplinar, tan chévere. No. Pero sí tenemos que entender que ser disciplinado, sobre todo por Dios, es una muestra del profundo amor que Dios tiene por nosotros. Porque cuando Él nos corrige es porque nos ama. Tomémoslo como una prueba de amor y pidámosle a Dios que nos muestre y que nos enseñe y que nos guíe por medio de su Espíritu Santo en las decisiones que tenemos que seguir tomando. Amén. Miren, mi hermano, ya para terminar, cuando Dios perdona nuestros pecados y restaura nuestra relación con Él, debería existir en nuestro corazón el deseo de querer alcanzar a los otros que también necesitan ese perdón, que también necesitan esa reconciliación.
Y generalmente las pruebas o las caídas que el Señor pone en tu vida, generalmente el Señor termina usándolas para que tú ayudes a restaurar a otros. Los que tuvimos una juventud muy alocada como yo, el Señor me colocó en un colegio donde todo el tiempo hablo con jóvenes que viven situaciones que piensan que son los únicos y los primeros que están viviendo esos procesos. Entonces me toca acercarme y decirles, mi primer ministerio fue pastoreando jóvenes aquí en esta iglesia. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, yo no sé a qué blanco le has cerrado, pero pídeme y pregúntale al Señor, Señor, esto que viví y esto que experimenté, ¿en qué te va a servir? ¿De qué manera voy a ser útil en tu obra? Porque mientras más haya sentido el perdón de Dios en mi vida, en nuestras vidas, se supone que más deseamos hablar a los demás de aquel perdón que está al alcance de todos. Y ahora sí, para finalizar, una pregunta. ¿Tiene una actitud de remordimiento por su pecado? ¿Tiene la intención sincera de apartarse del pecado? Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca complacerá a Dios mediante acciones extremas, por muy buenas que sean, si la actitud interna de su corazón no es correcta. Dios verdaderamente se agrada en un corazón verdaderamente humilde y que le alaba. Meditación para el día de hoy, para el resto de nuestras vidas, hermanos, es tratar a aquellos que han tropezado con misericordia, ayudarlos a levantar con el amor de Dios. Esa es parte de nuestra identidad como cristianos, tener misericordia con aquellos que han tropezado. La segunda parte de la tarea es entender que si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, pues deberíamos estar afuera hablando del perdón de Dios a aquellos que no lo han entendido y caminar en obediencia. Amén. Amadísimo Rey y Padre Celestial, Señor Jesús, Padre Santo, a ti sea la alabanza, Señor, a ti la adoración, a ti la exaltación. Amadísimo Señor Jesús, quiero agradecerte y quiero ponerme en tus manos, amado Dios, todo que tú me has amado, Señor.